Te amo, Jesús, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, 14. invocaré a Salmo Jesús, 27, mi hermana. quien es ¿Qué pasó? digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Listo. Me rodearon ligaduras de Dice la muerte. palabra del único Dios verdadero, que es el principio y el fin. El único Dios, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor Jesús es la fortaleza de mi vida. ¿Quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una sola cosa he demandado al Señor Jesús. Esta, buscaré que esté yo en la casa de mi Señor Jesús todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor Jesús, para inquirir en su templo. Porque Él me concederá en su tabernáculo el día del mal, porque Él me porque Él me Esconderá. Ajá. esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, que me rodearon, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a mi Señor Jesús. Oye, oh Señor Jesús, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor Jesús. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor Jesús me recogerá. Enséñame, oh Señor Jesús, tu camino y guíame por tu senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor Jesús en la tierra de los vivientes. Aguardan al Señor Jesús, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Si es sí, esperemos a nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Victoria, ¿quiere compartirnos algo? ¿Quiere que... Pastor, mire que por lo menos nosotros vemos aquí, dice, el Señor Jesús es mi luz y mi salvación. Y fue lo que el Señor cuando vino en carne dijo, ¿no? Que Él era la luz y la salvación. O sea, es la confirmación de ese Dios eterno por siempre. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. También vemos aquí la profecía también de todo lo que le pasó al Señor cuando vino en carne, ¿no? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá en mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esta es una palabra también en esta parte que es muy hermosa, porque la mayoría de personas que están en religiones piensan que esto es como contra la vida que uno tiene acá, pero realmente es contra el alma, ¿no? O sea, contra todo lo que nos aparta del Señor.
porque nosotros nos damos cuenta que muchas veces todo lo que hacemos en contra de la palabra, que es el mismo Señor, entonces nos aparta del Señor. Dice, yo estaré, o sea, ¿por qué estamos confiados? Porque el Señor es el que nos da la confianza y nos pone la confianza en Él por cada momento que vivimos. A veces, yo era de las que a veces decía que era tan fácil cuando alguna persona está pasando por alguna situación. A veces la persona dirá, cuando uno habla, y habla ahora uno del Señor, porque a mí me pasó. Entonces uno a veces piensa que la gente habla y uno dice, pero es que no saben por lo que uno está pasando. Y a veces cuando no se tiene, cuando el Señor no está, porque es el Señor, porque nadie busca a Dios, Él nos busca a nosotros. Entonces, debemos de saber de que estas personas a veces se sienten como esa tristeza de cada cosa que pasa en las vidas porque no están con el Señor, o sea, el Señor no está con ellos. Entonces tenemos que pedirle al Señor porque Él, mire, dice, porque Él me concederá en su tabernáculo el día del mal, que me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esa es la esperanza que se tiene cada persona que pasa por algo, o sea, cada persona que pasa por un momento, el que sea, porque el Señor Jesús dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, pastor. Entonces, o sea, igual como toda la palabra dice, aguardará al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera al Señor. Nos damos cuenta que nuestra esperanza y todo, también viene el Señor. Pues llegó mi hija de Europa. Estuve muy feliz y cuando la abracé le di gracias a Dios por permitirme verla, abrazarla, tocarla, que antes no lo hubiera hecho uno. O sea, uno en esos momentos, ay, qué felicidad y que no sé qué, pero en ese momento yo le decía, Señor, gracias. Gracias por poder darme vida y ver a mi hija y poder abrazarla. Entonces, nos damos cuenta de estas cosas que son maravillosas y también el Señor nos manda a cada uno de nosotros a que estemos pues preparados para lo que el Señor disponga. Nosotros queremos siempre estar en las cosas buenas, pero sabemos que el Señor manda lo malo y el Señor manda lo bueno. Entonces, que cada uno de nosotros sepamos amar de verdad, desde lo más adentro de nosotros, todo lo que el Señor hace en nuestras vidas y poder llevar a los que están encarcelados, ciegos y sordos, la liberación. Y la liberación que es Él, ¿no? No la liberación como piensan las otras, ¿no? Que libérese, no. La liberación que es el Señor Jesús, porque Él vino a liberar a todos los cautivos, pastor. Amén, amén. Muchísimas gracias, Victoria. Qué hermoso mensaje. Es algo maravilloso que el Señor Jesucristo nos hable por medio de este salmo. Es algo supremamente valioso el hecho de que el Señor alinee toda esta palabra con casualmente lo que se va a predicar el día de hoy, ¿verdad? El mensaje de nuestro Señor Jesucristo para nosotros el día de hoy. Porque acá en el versículo dice, en el versículo 4, dice una frase muy importante, es algo supremamente valioso, lo que el Señor Jesucristo nos dice acá. Dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Dice, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Es algo que deberíamos nosotros meditar muchísimo, porque hoy en día se está levantando el mundo, se está levantando una sombra maligna que nos envuelve, ¿verdad? Toda esta banalidad que existe hoy en el mundo, todas estas tendencias eh, diabólicas, todas estas ideologías que existen en el mundo hoy en día y que nos están consumiendo no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestras familias, están socavando nuestros valores.
nuestros principios bíblicos, nuestros fundamentos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, en la cual nosotros debemos construir un fundamento sólido en el Señor. Debemos construir bases sólidas, pero todas estas ideologías hoy en día lo único que están haciendo es socavar ese fundamento y nos está llevando a nosotros por caminos equivocados. Y debemos tener una alerta, debemos tener siempre, es como un campanazo de alerta que el Señor Jesucristo nos hace para que nosotros meditemos, hagamos un alto en el camino, tengamos un punto de inflexión en nuestra vida y meditemos alrededor, que meditemos si lo que está sucediendo alrededor, a dónde me está llevando, qué estoy consumiendo, qué está llegando a mi vida y sobre todo, qué está llegando a mi familia, ¿verdad? ¿Qué está llegando a mi familia? ¿Qué es lo que mi familia está consumiendo? Si realmente yo, como padre de familia, como cabeza de hogar, como cabeza de de un círculo familiar, estoy asumiendo mi responsabilidad frente al mundo y frente a lo que ellos están consumiendo hoy en día. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a nosotros nada debería desviarnos a nosotros del verdadero propósito en mi vida. ¿Cuál es ese verdadero propósito? Está en el versículo 4. Dice la palabra de Dios, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, dice, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, porque la idea de estar en la casa del Señor, de tener ese anhelo de ir a la vida eterna con el Señor, es para contemplar la hermosura de Dios, es para contemplar esa hermosura y eso es algo que nada debería a nosotros movernos de nuestro objetivo, de nuestro propósito, de mi fundamento de vida. No debería nada mover ese fundamento para poder llegar a ese propósito, a ese objetivo, ¿verdad? Contemplar la hermosura de Dios en su momento. Es casualmente el tema de hoy, porque el tema de hoy tiene muchísimo que ver con lo que les acabo de hablar y con casualmente el propósito de nuestra vida que está en este Salmo 27 que nos lo acaba de leer nuestra hermana Victoria. El tema para hoy, mis hermanos, el tema que el Señor Jesucristo me ha permitido traer para este día, se llama deconstruir, deconstruir. Yo quiero preguntarle a los hermanos, ¿qué significa para ustedes deconstruir? ¿Alguien en algún momento ha escuchado esto? ¿Alguien en alguna ocasión, esto que se ha vuelto tan tendencia en las redes sociales, esto que se ha vuelto tan tendencia en el mundo, como es este tema de deconstruir? Es una frase, es una palabra que a la verdad, cuando nosotros la miramos, pues quizás no nos diga mucho. Quizás de pronto deconstruir como que no dice demasiado, pero tiene un trasfondo diabólico, tiene un trasfondo en el cual nosotros debemos tener una alerta. Y es casualmente esa alerta que viene el día de hoy para nosotros, para los que vamos a escuchar este mensaje. Deconstruir. ¿Alguien sabe qué es deconstruir? ¿Alguien casualmente sabe, ha escuchado de este tema, mis hermanos? Sí, pastor. Buenas tardes. Mi hermanita Graciela, el Señor Jesucristo me la bendiga. Qué alegría escucharla. Amén. Hace rato que la estábamos extrañando, mi hermana. Me da mucha alegría volverla a escuchar. Igualmente, igualmente. El Señor les bendiga. En cuanto a la palabra, es una palabra que ahora hace parte de una ideología, ¿no? Y en sí, hasta donde yo tengo entendido por lo que he escuchado, porque realmente no me he ido al diccionario, es deshacer y volver a hacer. O sea, construir de nuevo en lo que ya había. Es como desbaratar y volver a crear, volver a construir, ¿no? De construir es
destruir para mí, ¿no? Lo que ya está hecho. Pero para la gente o lo que ellos explican es volver a hacer de nuevo algo, ¿no? En este caso, pues, de las ideologías, que es como cambiar las reglas, las leyes, las formas de ver ahora las cosas. Bueno, eso es lo que he escuchado, pastor. No sé si he malentendido, ¿no? Pero es lo único que puedo decir. Muchísimas gracias, Gracelita. El Señor me la bendiga. Eh, yo creo que usted no lo pudo haber dicho de una mejor manera. Es un comentario, es un aporte muy preciso. Es demasiado preciso este aporte a este tema en particular. Muchísimas gracias, mi hermana. El Señor me la bendiga. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien más tiene por ahí conocimiento acerca de esto? Buenos días, buenas noches. Mi hermano Álvaro León, el Señor me lo bendiga. De acuerdo al concepto que es de construir, y a mí me parece que va muy alineado con esa frase que hoy en día es muy común escuchar, reinventarse, ¿sí? Botar lo antiguo y hacer uno nuevo, una persona nueva. Entonces, pero no en lo bíblico, sino en los argumentos humanos. A mí me parece más o menos que es eso. Gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Mire, usted dio más precisamente en el punto a donde queremos ir con este punto, con esta frase tan importante. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, como lo decían mis hermanos, mi hermanita Graciela, en su comentario tan preciso acerca de esta definición, y mi hermano Álvaro León lo elevó a un nivel más profundo todavía, ¿verdad? En la cual este tema, básicamente su significado es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura, para construir de nuevo, pero a raíz o a través de desbaratar algo, de desajustar algo, de desaparecer algo, ¿cierto? Pero desafortunadamente, hoy en día este término es muy, muy aplicado porque tiene un trasfondo oscuro, tiene una sombra oscura, tiene un objetivo nefasto, que es ir en contra de la palabra de Dios, de lo que el Señor estableció para nosotros como sociedad, como familia, como principio bíblico. Es totalmente destruir los valores como la familia, destruir los valores fundamentales de la familia como núcleo de la sociedad, ¿verdad? Todos los principios bíblicos, ir en contra de lo que representa para nosotros la palabra de Dios y lo que nos vende a nosotros el mundo. Es ir totalmente en contra de esas cosas. Entonces, hoy en día, la gente, todas estas ideologías inventadas por los hombres, lo único que quieren es tratar de desbaratar el concepto bíblico, la estructura bíblica, el diseño original de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, para ir a construir un nuevo parapeto, una nueva estructura basada en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los parámetros bíblicos. No tiene nada que ver. Entonces hoy en día nosotros escuchamos cosas como el aborto, que ya hoy está totalmente, digamos, en un porcentaje altísimo legalizado en muchos países, incluyéndonos, incluyendo el de Colombia, ¿verdad? Legalizado el aborto. Entonces hoy en día está muy normal, ¿verdad? Hoy en día está muy normal el movimiento LGTB. Está muy de moda hoy en día el socialismo. Entonces está hoy en día muy de moda, ¿verdad? El feminismo como tal. Hoy en día tenemos una total normalidad de que los jóvenes hoy en día no quieran tener familia. Entonces es totalmente anormal
que un joven que quiera sentar una familia, que quiera sentar un principio fundamental como lo estableció el Señor de juntarse a una mujer y tener hijos, es totalmente fuera de lo común. Hoy en día eso se volvió una extrañez hoy en día. Los jóvenes no quieren tener familia, no quieren casarse, no quieren tener este tipo de responsabilidades. ¿Ve? Y entonces ha crecido un movimiento que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es como este movimiento de transgéneros, movimientos donde te hablan a ti de géneros fluidos, de géneros binarios, te hablan a ti de un activismo eh, religioso, te hablan de un activismo de muchas cosas, ¿verdad? Multicultural, todas esas cosas que van ligadas a todo esta movimientos liberales que te dicen a ti que tener una estructura como la que el Señor ha diseñado para nosotros es totalmente obsoleto, es totalmente fuera de contexto y fuera de un término que se ha llamado mucho hoy en día, que es el progresismo. Todo esto va en contra de este progresismo, de esta modernidad que nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces, yo le voy a pedir al Señor, vamos a pedirle al Señor Jesús, que en la medida en que podamos, vamos a tratar de desarrollar estos puntos importantes, como es, por ejemplo, lo que les decía, todo este movimiento LGTB, todo este movimiento que nos acecha hoy en día, como es la legalidad del aborto, que son movimientos el feminismo como tal, todo esto quiero tratarlos de una manera más pausada, de una manera más elaborada, tema por tema, para que nosotros entendamos de dónde viene este de construir, qué realmente significa. Vamos a tratar de entender también un poco el rol de hombre en la sociedad y el rol de hombre como familia, como cabeza de familia, porque hoy en día, mis hermanos, nos están vendiendo un prototipo de hombre que no es de acuerdo al diseño bíblico. Hoy en día es muy normal ver a los hombres vestidos con faldas, con vestidos de mujer, con tacones, ¿verdad? Pero sin salirse de su masculinidad. Y tenemos ejemplos de personas que son muy influyentes, ¿verdad? Para nuestros jóvenes, como lo son, por ejemplo, Bad Bunny, o como lo son otro tipo de personajes que nuestros jóvenes siguen, que nuestros jóvenes escuchan este tipo de música. Y es totalmente normal ver a este tipo salir a cantar con un vestido straple. Y entonces vemos muy normal a gente, a varones hoy en día, siendo hombres hoy y mañana siendo mujer. Como lo que presenta, por ejemplo, nuestro presidente de la República de Colombia, que presentó como ministro de la igualdad a, a una persona de estas, porque no puedo llamarlo ser humano, a una persona de estas que se llama Juan Carlos Florian y lo menciona, es un actor porno, ¿cierto? Porque no solamente es homosexual el señor, lo monta como Ministerio de la Juventud, de la Igualdad, un personaje, imagínese lo nefasto de esto, que lo monta como líder de un ministerio de jóvenes, de un ministerio que va dirigido hacia la igualdad, una persona gay. Y no solamente porque es gay, sino porque es un actor porno. Es un actor porno. ¿Hacia dónde vamos, mis hermanos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el prototipo de hombre que nosotros o que el Señor Jesucristo ha creado como cabeza de familia, como cabeza de sociedad? Entonces nosotros tenemos que tener mucha sabiduría, nosotros los varones, para no dejar entrar este tipo de ideologías
¿Por qué? Porque hoy en día se quiere socavar, se quiere derrumbar, se quiere darle a la cabeza, derrumbar el prototipo de hombre que es la figura paterna, es la figura de protección hacia los valores y la familia. Se quiere socavar ese prototipo de persona al hombre para poder meterse esta ideología, para que estas ideologías entren a acabar por completo con nuestra familia, con nuestros valores y con los principios que el Señor Jesucristo nos ha regalado a nosotros. Debemos tener mucho cuidado, no abrirle la puerta al enemigo. Tenemos una responsabilidad a los varones, cabezas de familia, cabezas de hogar. Y por supuesto estoy hablando también porque honro a las mujeres que son cabezas de familia, que son cabezas de hogar, que por alguna razón este prototipo de hombre no le funcionó y que en algún momento salió y que dejó abandonado el barco o que por alguna razón están solas y estas mujeres tienen que asumir ese papel de responsabilidad con sus hijos, de traer sustento a la casa. El Señor las va a bendecir también. Pero tenemos que tener en cuenta este tipo de ideologías, cómo están entrando a nuestra familia y a nuestros hijos. Es un llamado de atención, es una alerta. El Señor nos ha mandado a nosotros, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que debemos fundar eh, eh, debemos construir sobre la roca. Debemos fundar, ¿cierto? Nuestros principios bíblicos sobre la roca que es Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra de Dios. Mire, ahí está la palabra de Dios vamos a leerlo un momentico. Vamos a Mateo 7:24, mis hermanos. Vamos a leer un momentico Mateo 7:24 para que nos vamos entrando, ¿cierto? Vamos entrando en materia, vamos entrando en los preceptos bíblicos. Mateo 7:24. Vamos a leerlo rápidamente acá. Dice la palabra de Dios así. Dice el Señor, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, y aquí estamos nosotros. Esta palabra es para nosotros, que los que escuchamos la palabra de Dios, los que hemos escuchado la voz de Dios, porque la escuchamos audible cada vez que leemos la palabra, cada vez que alguien nos recita la palabra de Dios, cada vez que alguien nos menciona, cada vez que nosotros estamos por ahí y leemos palabra de Dios, es el Señor susurrando a nuestros oídos. Es el Señor hablándonos a nosotros su palabra, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, y las hace, porque no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios. Dice, aquel que oye las palabras y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente, dice el Señor. Y ese es el llamado a nosotros, todos los que estamos escuchando esta palabra el día de hoy, este mensaje que viene de parte de Dios. El llamado es a ser prudentes. ¿Prudentes en qué sentido? En tener una alerta, en actuar sigilosamente, en actuar vigilantes con respecto a todo lo que se está levantando hoy en día en el mundo. Prudentes. Dice que si nosotros hacemos uso de esa prudencia, de vigilar, de estar alertas, de no dejar entrar el enemigo, de estar pendientes de estas ideologías y de estas artimañas del enemigo, de no dejarlas entrar a nuestra casa, dice la palabra de Dios, Él lo va a comparar a esa persona prudente
que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Se puede venir lo que quiera contra nosotros, contra lo que sea puede venir contra nosotros. Pero dice el Señor que si nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús, es decir, si nosotros estamos parados sobre los fundamentos bíblicos, sobre el Señor Jesucristo, hacemos uso de la ley de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, dice la palabra de Dios acá, que pueden venir lluvias y vientos, ríos, soplar vientos y golpear nuestra casa, dice, golpear contra aquella casa, dice, esa casa no caerá, esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo Jesús y estamos fundados sobre los principios, sobre los parámetros bíblicos. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Mire cuánta insensatez hay en el hecho de que podamos nosotros escuchar muchas cosas y que seamos permisivos de alguna manera y que no tengamos esa vigilancia con respecto a todo lo que se está viniendo en el mundo, ¿verdad? Todo lo que se está viniendo en el mundo y lo estamos dejando entrar y lo estamos permitiendo y estamos dejando que todas estas cosas vengan a socavar nuestra tranquilidad y nuestra paz en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios acá, ese es un hombre insensato, un hombre insensato. ¿Por qué? Porque edificó su casa sobre la arena, sobre la arena. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dijeron, con ímpetu, y dijeron, soplaron vientos y dieron, perdón, con ímpetu contra aquella casa y cayó, dice la palabra de Dios acá, y fue grande su ruina, ¿ve? Para que nosotros entendamos, hoy en día, mis hermanos, está muy común todas estas ideologías que se están viniendo a nosotros hoy en día. Mire, hay una tendencia muy fuerte el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado este movimiento woke. No sé si ustedes han escuchado el movimiento woke, que es una tendencia que en un momento empezó en Estados Unidos como un choque cultural, ¿cierto? Como un choque que fue en contra del racismo en algún momento, ¿cierto? Pero que por algún momento tomó parámetros políticos y lo adherieron a este tipo de izquierdas, de movimientos izquierdistas y liberales. Y entonces todo este movimiento apoya lo que les decía ahora, ¿no? Todo esto aboga a cosas como la equidad racial y social, que apoya movimientos como el feminismo, apoya el movimiento LGBT, apoya de cierta manera también el aborto y todo este tipo de desfachatez que hay en el mundo. Este movimiento apoya esto y la gente sigue y son miles de personas siguiendo este tipo de tendencias en el mundo. Y nosotros debemos poner un alto en el camino, debemos sentar un precedente en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y de nuestros hijos. Es importante que entendamos la gravedad de las cosas que se están viviendo hoy en día en el mundo. ¿Por qué? Porque esta tendencia lo que hace es, de cierta manera, crear un humanismo hacia el delincuente, crear un humanismo y una equidad de justicia y de una equidad, una igualdad, perdón, hacia una persona que comete un delito. Por ejemplo, una persona que roba hoy en día y mata a una persona, ¿verdad? Y es juzgado por la ley. Entonces estos movimientos, estas ideologías humanistas y estas tendencias a la igualdad y estos ONGs y estos derechos
¿cómo es que se dice? Los derechos humanos vienen a decirnos a nosotros que esta persona también tiene derechos y que esta persona también merece ser tratado con justicia. Pero la justicia para ellos no es que paguen en una cárcel, no es que paguen por su pecado, no es que paguen por su fechoría y por su pecado que hicieron, sino que a esta persona hay que acogerlos porque les faltó amor. Y entonces hoy en día el culpable no es la víctima, sino que el culpable es el victimario. Perdón, el culpable no es el victimario, sino que el culpable es la víctima que causó que la sociedad causó el que esta persona se fuera a cometer este delito, porque no le dio las garantías a una persona para que esta persona no cometiera la fechoría. Y uno dice, esto está muy loco. ¿Por qué? Porque yo entonces hoy en día tengo que abrazar al pecador, ¿cierto que sí? Al delincuente que mató a una persona y darle una palmadita en la espalda y decirle, tranquilo, no ha pasado nada. Usted le falta ese amor, venga, yo lo abrazo, venga, yo le doy una pepiche. Eso está totalmente loco. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. A esta persona se le aplica la ley, y tiene que dársele un trato si no hay arrepentimiento en esta persona. ¿Ve? Entonces, ¿cómo la sociedad me dice a mí hoy en día que tengo que ir en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? En contra de la palabra de Dios, porque estas ideologías feministas y estas ideologías humanistas de hoy en día, pues, que no tienen ningún sustento bíblico, quieren desbaratar toda la estructura bíblica, todos los parámetros de la palabra de Dios para construir unos nuevos, basados en una desigualdad, por supuesto, con respecto a la palabra de Dios. Esto no tiene sentido, para nada tiene sentido, mis hermanos. Hoy en día se están viendo cosas terribles, terribles, terribles. Hoy nos contaba una hermana, nuestra hermana Viviana, que en la casa donde ella trabaja, en la casa, ella cuida a unos niños, ¿cierto? Y a esa casa va a visitarlos y a jugar con ellos otro niño también de otra familia. Y resulta que a este niño le gusta ir siempre y le gusta vestirse siempre de princesa. A este niño siempre juega con muñecas y siempre está vestido de mujer, vestido de princesa. Y entonces los niños le preguntan, ¿tú por qué te vistes como una niña, como una princesa, si tú eres un niño? Y entonces este niño le contesta y dice, lo que pasa es que Dios me habló y me dijo que yo soy una mujer. Y uno se queda totalmente sin palabras. Uno se queda sin argumentos. ¿Cómo puede un niño tan pequeño tener un pensamiento tan diabólico como ese? Y además decir que Dios le habló. ¿En qué momento podríamos nosotros darle un aval a lo que dice, por ejemplo, este niño? Que Dios le habló y le dijo que él era una mujer. ¿Estará eso correcto, mis hermanos? Quizás eso está bien. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero resulta que el padre apoya esta situación. El padre está totalmente de acuerdo y entonces al padre no se le puede decir nada porque hay que respetar opiniones. Y es ahí donde yo voy a entrar a hacer mi juicio porque a mí nadie me puede decir que yo tengo que respetar opiniones. Porque la respetabilidad hoy en día implica que yo tengo que tener una aceptación a esa opinión. Es decir, que yo tengo que tener una cohesión de aprobación a lo que me están diciendo.
y tengo que aceptarlo. Pero resulta que eso está totalmente incorrecto, porque yo no debo respetar las opiniones. Lo que yo debo respetar es el derecho a opinar, que es una cosa totalmente diferente. Yo no estoy llamado a respetar opiniones. Yo estoy llamado a respetar el derecho a opinar, pero no a compartir esa opinión. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar a decir que ese niño, trayendo el ejemplo del niño, y decirle al niño, sí, tú eres una princesita, porque yo estoy participando de ese pecado, estoy participando de esa fechoría que se le está haciendo a ese niño, porque ese niño, como dice la palabra de Dios, que el Señor va a castigar la maldad de los padres sobre los hijos. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender qué significa eso. Pues significa claramente que ese padre le está haciendo un daño terrible a ese niño. Ese padre está acabando con ese niño, lo está matando ideológicamente, lo está matando. Y ese padre va a ser castigado porque es un padre nefasto para ese niño. Está ocasionando la muerte. Entonces hoy en día me dicen a mí que una persona, ya le doy la palabra a Victoria, regálame un segundo, que un padre o que una persona, vamos a ponerlo en estos términos porque lo he visto como ejemplo, que una persona de 60 y pico de años, padre de familia, con hijos grandes, una esposa, y esta persona hoy en día, hoy es padre de familia y al otro día se identifica como una niña de 9 años y se viste con corona y se viste de princesa. Y sale en las redes sociales diciendo yo soy una niña de 9 años. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad y la perversión de los seres humanos, de los hombres? Y entonces yo tengo que tener respeto a esa opinión y tengo que aceptar que un sinvergüenza de estos se haga transgénero, transedad, término fluido, binario y todo lo que se quiera llamar ese señor, porque transedad, porque el tipo es un tipo de 60 años o 50 y pico y se convierte en una niña de nuevo, es un transedad. Es un transgénero porque es un hombre y se convierte en una mujer, en una niña. Y entonces es término binario, género binario, ¿verdad? O género fluido, porque hoy un día es hombre y otro día se siente mujer. ¿En dónde le cabe la cabeza eso a una persona? Y entonces nosotros tenemos que respetar esa opinión. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ese tipo es un psicópata. Y yo que tengo hijas, yo que tengo hija, ya quisiera yo ver que un tipo de estos, que se convierte en una princesa, que se convierte en una mujer, en una niña de 9 años, se siente a jugar, a dialogar o a tener una siquiera conversación, un siquiera saludo a mi hija o a mi hijo, por supuesto. Ya quisiera yo ver a una persona de estas hacer eso. Y hay padres que lo permiten. Hay padres que consienten con este tipo de cosas. Padres que dejaron la puerta abierta al enemigo y se les metió, les entró y les socavaron sus principios y sus valores como familia y como persona. No lo debemos permitir, mis hermanos. No lo debemos permitir. Pero vamos a darle la palabra a mi hermana Victoria. Mi hermanita Victoria, ¿qué nos querías compartir? Pastor, es que mire que ahorita que usted estaba hablando de eso, estaba mirando yo sobre lo que está pasando en esa situación, ¿no? Lo que dice. Y mire lo que dice el Señor en Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mire lo que dice el Señor. Mas la vara
de la corrección la alejará de él. O sea, el Señor aquí nos está diciendo que la necedad va a estar o sea, en la persona, ¿no? Pero ¿quién es el que tiene, o sea, quién es el que tiene, dice aquí, más la vara de la corrección la alejará de él? ¿Y quién es el que debe corregir? El papá o la mamá, ¿no? O sea, no hacer de que estas situaciones ahora están pasando y la gente dice que no. Ahora, por lo menos lo que usted decía ahorita de que el niño dice, no, que es que a Dios le habla y le dice que él es una mujer. Entonces, nosotros podemos ver lo que el Señor habla y testifica sobre la humanidad, sobre la creación, que dice que eso es a lo último lo que la persona quiere y la justifica, o sea, justifica en un mal dicho diciendo que fue Dios. Y esos son los deseos que tiene la carne, el corazón, la maldad que hay de nosotros, porque el Señor es puro. O sea, en el Señor Jesús no hay maldad, o sea, Él es completamente puro. Entonces, y el Señor dice, cuando nosotros vemos que el Señor terminó con Sodoma y Gomorra, la palabra nos deja, el Señor Jesús nos deja diciendo que habían ancianos y habían niños y habían mujeres embarazadas. O sea, ¿por qué? Porque la maldad ya venía o sea, en ese ser, ¿no? O sea, viene como que, porque la gente dice, no, pero ¿cómo así que, y por qué Dios terminó, o sea, por qué mató niños si eran niños? Pero mire lo que está pasando, o sea, es donde nosotros vemos quién más conoce al ser humano sino Dios, pastor. Él es el único que conoce todo de nosotros. Él habla cuando en Hechos, vemos también cuando habla Pedro sobre que ya Judas dice que él ya venía con eso, o sea, que él ya estaba creado y estaba, ¿no? Como hecho en esa maldad que a veces ya está en las personas. Y eso es algo muy delicado porque uno que tiene sus nietas, sus descendencias, entonces uno le da pavor eso, porque entonces en qué momento, Dios mío, que el Señor sea teniendo misericordia, resultan diciendo, no, es que yo no soy una niña, sino un niño. Es algo aterrador, o sea, es algo muy, muy duro. Entonces quería compartirle ese proverbio donde dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y el que corrige, sabemos que primero es Dios. Y si nos dieron unos hijos o una persona a cargo, debemos de hacerlo nosotros, conforme a la Totalmente. palabra. Sí, señora, totalmente. Totalmente de acuerdo. Por supuesto que sí. Ahí tenemos que estar nosotros pendientes, trayendo castigo, trayendo enseñanza, trayendo orientación, siendo guías, siendo responsables sobre la enseñanza de nuestros hijos, ¿verdad? Pero si el mismo padre permite esto, ¿cuánto daño no le está haciendo este padre a ese niño? Entonces, vamos a leer un momentico Eclesiastés 7:29. Entonces, es tremendo, mis hermanos. Vamos a leer un momentico Eclesiastés 7:29. Esta mañana hablábamos un poco sobre la justicia también, sobre estas cosas, porque si bien es cierto, pero bueno, ahorita vamos a tratar de desarrollar ese punto, pero voy a leerles antes para que no se me pierda el punto de Eclesiastés 7:29. Doctor, ¿puedo decir una cosita pequeñita? Por supuesto, mi hermana, por Ahora supuesto, que lo Gracielita. escuchaba hablar, recordé algo sobre el concepto de respeto, y es que las personas religiosas siempre dicen, mira, tú crees lo que tú quieres creer, yo lo respeto y tú también respétame, así que no me prediques, porque me estás sin respetando. Y es que está errado esa forma de entender el respeto. Yo te puedo respetar a ti, yo no te voy a agredir físicamente, pero voy a debatir.
tu punto de vista. Y si yo te digo, no es así, no te estoy respetando a ti, estoy debatiendo tu punto de vista. Eso no es irrespetar. Ah, Gracielita tiene trabajando ya. Entonces, son, son Mi conceptos. hermano, mi hermanito Manuel, creo que se le abrió el micrófono, por favor. Gracias, Manuelito. Perdone, Gracielita, continúe con lo que nos estaba diciendo. Discutimos y podemos discutir tu punto de vista, podemos discutir lo que tu conocimiento o tu idea lo que tengas por hablar. Pero el hecho de que yo me vaya completamente en desacuerdo, en contra, no es una falta de respeto, de mi punto de vista. Por Entonces, supuesto. la falta de respeto ya hacia la persona sería cuando yo la agredo físicamente, verbalmente la deshumanizo también, porque hay formas de deshumanizar. Verbalmente yo puedo decirle a una persona que es lo peor, pero que su pensamiento, que yo no estoy de acuerdo con su pensamiento, con su creencia, con lo que tenga por decir, no es una falta de respeto. Entonces, eh, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque es un argumento de muchas personas el decir que lo que nosotros les estamos diciendo es una falta de respeto para ellos, porque no estamos de acuerdo con sus puntos de vista o con lo que ellos consideran que es correcto. Eso era, Pastor. Gracias. Totalmente, Gracielita, mire, usted tiene toda la razón. A ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es entonces la falta de respeto? Implica una aceptación hacia el punto de vista de la otra persona, quizás. Por supuesto que no, ¿verdad? Porque yo le voy a poner en este punto, yo le voy a poner esta perspectiva. Sí, sí, respetar la opinión es aceptar el punto de vista de esa persona. ¿Por qué entonces no se respeta mi opinión, en la cual yo estoy debatiendo también? Entonces, no le puedo faltar al respeto a la persona porque no estoy aceptando, pero entonces esa persona sí me puede faltar al respeto a mí porque no está aceptando mi punto de vista. Entonces, es totalmente fuera de contexto, es totalmente erróneo el hecho de que yo tengo que aceptar la opinión y respetarla porque es su forma de pensar y yo tengo que respetar la de ella. Pero ¿por qué no se respeta la mía entonces? ¿Ve? Entonces es algo que está fuera de contexto, es algo que está fuera de cualquier perspectiva. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que respetar, como les decía ahora, es su derecho a opinar y ella tiene que respetar mi derecho a opinar también. Eso es lo que se respeta, mas no implica una aceptación, porque entonces esta persona me dice, digamos, por ejemplo, el caso de este señor que dice que es una niña de 9 años, y entonces yo tengo que aceptar, tengo que respetar su opinión porque esta persona se cree una niña de 9 años, o un señor que es transgénero, que es totalmente un varón, ¿no? Porque tiene próstata, porque tiene aparato reproductor masculino, y entonces otro día se presenta como una mujer y yo tengo que respetar su opinión y tratarlo como una mujer. ¿Por qué tengo que entrar yo en esa perversidad? ¿Por qué tengo que entrar yo en esa perversidad aceptando a una persona como esta? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, si yo respeto la opinión de esa persona, ¿por qué esa persona no respeta mi opinión también? Son puntos a discutir. ¿Por qué? Porque si yo acepto esa opinión y doy respeto a eso, estoy siendo partícipes de ese pecado y de esa opinión y de esa situación, de ese delito, porque eso es un delito en contra de las cosas del Señor. ¿Ve? Poniéndolo desde esta perspectiva. No, yo no puedo participar ni de la mentira, ni del engaño, ni de ninguna otra cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Por supuesto que no. ¿Ve? Mi hermano Manuel, mi hermanito Manuel quiere compartirnos algo. Sí, pastor. Yo, por ejemplo, yo comparto la idea, pero, por ejemplo, ha- habemos personas que yo lo hablo por cosa personal. Por ejemplo, yo cuando veo algo que no está bien de acuerdo a la palabra, uno
habla, pero mira que yo siento que para uno no entrar en discordia con las demás personas, uno toca el tema, uno dice que está bien y según la palabra que lo que estaba haciendo la otra persona, pero mira que uno muchas veces no es, si es como por miedo, a uno no sentirse como, es que este ya solo se cree santo, entonces no, no calla, pastor. Mi hermanito Manuel, discúlpeme, pero estaba un poco entrecortado y no le escuché perfectamente. Entonces, pero mira que uno sí debería de tener y no tener miedo a uno expresar cosas mal. Pastor, ¿ya me escucha mejor? Sí, ya ahorita se escucha mejor, sí, señor. Pastor, mira, lo que pasa es que yo lo que comparto es que muchas veces uno ve la dificultad, los problemas que las otras personas tienen y uno trata de tocar los temas de decirle a la persona que está mal. Pero muchas veces uno hace eso y uno ya se queda callado. ¿Por qué? Para uno no entrar en discordia. Es como falta del miedo que uno tiene. Pero uno debería hacer lo que la escritura dice, ser uno valiente y tocar el tema como más a fondo. Esa es como la opinión que yo digo, pero sí lo que dice la hermana Gracielita es muy cierto, que uno no debería quedarse callado. Pero sí nos hace falta mucho, por ejemplo, en lo personal a mí. Eso era lo que quería aportar, pastor. Muchísimas gracias, Manuelito, Señor lo bendiga. Muchísimas gracias, muy, muy bueno soporte. Por supuesto que sí. Victoria, ¿quería compartirnos algo también? Pastor, lo que pasa es que, miren, yo por lo menos, dice la palabra que en, perdón, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, lo que dice Manuel es que a veces uno como que la persona le da como de pronto miedo decirle a alguien, supongamos estamos los dos, y pasó algo que está mal ante Dios, y entonces lo que él dice es de que le da cosa decirle y que la gente lo rechace, pero es que está escrito, o sea, si no se es rechazado por eso, pues entonces, ¿dónde está, o sea, dónde estamos haciendo lo que realmente es? Pues tampoco supongamos que una persona, uno esté, ay, vea, usted es un pecador, así como la gente religiosa, ¿no? Que anteriormente salían que, vea, pecador, se condenará, va a ir al infierno. No, no, no. Pero si uno decir, si uno ve una situación y no, uno decirla conforme a la palabra. O sea, decir, no, pero es que Dios no, o sea, el Señor no mandó eso, o sea, el Señor, sí, o sea, hablarla uno en el nombre del Señor, porque si lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y sabemos que el Espíritu del Señor está con nosotros, imagínese quién gana a Dios. Es que no es decir, "Ay, sí, me fui y les gané". No, no, no. Es decir, es el nombre y es el Señor, y a él nadie le va a ganar, o sea, nadie. Entonces, a veces nos estamos convirtiendo en eso, en que nos callamos en alguna situación o no decimos nada porque qué miedo y entonces no me van a volver a hablar. O a esa ya no la vamos a volver a invitar, o a no lo vamos, no, en la situación que sean nuestras familias, los amigos, las personas que nos encontremos, pero es que nosotros vinimos es a lo que decía el Salmo 27, el Salmo 27:4. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Estar en la casa del Señor con Él. O sea, no es que lo que yo le digo, es la forma. Y el Señor nos va a ir preparando y nos va a ir dando esa humildad y esa manera de ser para poder hablar con paciencia, o sea, no como acelerado uno, sino con paciencia, con amor, conforme a la palabra de Dios, pastor. Eso es. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Victoria. Señor me la bendiga. Muchas gracias por su aporte. Es que, mire, definitivamente este mundo está muy loco. Debemos tener conciencia de muchas cosas y vemos
cómo la maldad hoy en día se está incrementando de una manera exponencial. Hoy en día está creciendo de una manera indeterminada todo esta ideología que está llevando a querer, escuchen esto, a querer destruir los parámetros bíblicos, pero jamás lo van a hacer. Jamás lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos ha hecho una promesa. La palabra de Dios dice, mi palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice, jamás pasará. Eso es una promesa que tenemos de que siempre va a haber palabra de Dios, de que esos parámetros bíblicos nunca se van a poder destruir. Por mucha maldad que haya en el mundo, por mucha maldad que haya, siempre, hasta el fin de los días, hasta el final de los días, mis hermanos, siempre va a estar el principio bíblico, siempre para nosotros, para sus hijos. Lo que pasa es que el mundo ha buscado muchas perversiones y estas ideologías y todo esto viene de los hombres. Y esto lo único que ha hecho es destruir, de cierta manera, eh, al hombre como tal, por no tener un cimiento bíblico, por no tener un cimiento sobre la roca, como les decía ahora en su momento. Y vamos a leer un momento Eclesiastés capítulo 7, 29. Dice así la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, he aquí solamente esto he hallado. ¿Qué es lo que ha hallado el escritor de este libro? Dice, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero, dice la palabra de Dios acá, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice la palabra de Dios. Ellos buscaron muchas perversiones y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Cómo estas ideologías se han levantado en contra de la palabra de Dios y han querido deconstruir, han querido desbaratar el esquema bíblico y volver a formar una nueva estructura basados en ideologías humanas, en ideologías baratas, humanistas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5:20. Dice Isaías capítulo 5:20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dice que hacen luz, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Totalmente fuera de contexto. Hay de aquellas personas que hoy en día están diciendo que todas estas ideologías, mi hermana Victoria hace una pregunta, el anterior, ¿cuál fue? Eclesiastés, mi hermana, ahí está, 7:29. Todo esto hoy en día está totalmente, la gente dice que está de acuerdo con esto y están de acuerdo con muchas cosas que está pasando hoy en día. Y una de estas ideologías que se ha levantado hoy en día es ir en contra del pueblo de Israel también, en contra del pueblo de Dios. Ir en contra, hay un odio generalizado en el mundo hoy en día y ese odio dice que odian al pueblo de Israel, odian al pueblo de Dios. Y ese pueblo somos nosotros, mis hermanos. Hoy en día todo el mundo está hablando de las muertes en Gaza. Hoy en día todo el mundo se ha levantado a favor de Palestina y en contra de Israel. Y por supuesto nadie quiere que mueran niños, nadie quiere que mueran personas inocentes. Yo soy uno que no quiero que caigan inocentes en estos conflictos. Pero ¿por qué nadie habla de los muertos de Nigeria, por ejemplo?
¿Por qué sí se basan y se concentran en esta guerra entre Palestina e Israel? ¿Y por qué nadie habla de los muertos, de los cristianos que están siendo asesinados de una manera sistemática desde el 2009 hasta la fecha? Ya van más de 100.000 cristianos muertos en Nigeria. Solamente en lo que va corrido del año, más de 7.000 cristianos han sido cruelmente torturados y asesinados por seguir la palabra de Dios, por tener un rótulo en sus cabezas, en sus frentes que dice ser cristiano. Por eso los están matando y eso los está haciendo el movimiento yihadista en todo el mundo. ¿Por qué nadie habló cuando pusieron bombas en las Torres Gemelas? ¿Por qué nadie habló cuando pusieron bombas en el metro de Londres, por ejemplo? O cuando matan a todo el mundo, ¿cierto? Alrededor eh, estos movimientos yihadistas como lo son Hezbollah, como lo son Hamas y como lo son muchos otros. Nadie habla de eso. Estas personas, estos cristianos, más de 100.000 han muerto desde el 2009 hasta la fecha y nadie dice nada porque son cristianos. ¿Ve? Nadie dice nada hasta el momento. Entonces vemos cómo se ha generalizado un odio, ¿verdad? En todo el mundo, algo que se llama antisemitismo, que ya lo hemos tratado también en este grupo. Ya hemos hablado un poco sobre el antisemitismo, que es el odio hacia el pueblo de Israel. Y esto no ha sido de ahora, esto ha venido a través de la historia. A través de la historia del pueblo de Israel hemos podido ver cómo han sido desterrados de sus tierras, han sido echados, han habido dispersiones, pero cuando nosotros miramos más a fondo las cosas podemos entender algo muy importante, y es que todas estas cosas las ha traído el Señor a este pueblo por ser un pueblo rebelde y contradictor también. Han sido echados y han sido asesinados a través de la historia, a tal punto que en el año 132 fueron asesinados los últimos que quedaron y dispersos entre todo el mundo, los últimos que quedaron en Israel, los últimos judíos. Y se le dio nombre a esa tierra, se le puso Palestina, que viene del vocablo filistina, que significa tierra de no judíos, porque querían erradicar por completo la identidad judía en todo el mundo, sobre todo en la tierra de Israel, en la nación de Israel. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos entender hoy en día. ¿Por qué se levanta todos estos movimientos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Uno de estos, por ejemplo, lo que estaba pasando, lo que sucedió en Estados Unidos con este muchacho Charles Kirk, que lo asesinaron. Este muchacho que asesinaron vilmente era un defensor de la familia y de los principios y de los preceptos bíblicos. Por eso lo mataron. Era un fiel contradictor de este movimiento woke que se levantó en el mundo, que va en contra, por supuesto, de todo lo que se dice ser del Señor. Y a este muchacho lo mataron por defender los principios, por defender la maternidad, por defender la familia, por defender los principios bíblicos, por defender lo que el Señor estableció. Y lo hacía siempre de una manera pacífica, pero fue cruelmente asesinado. Esto se nos está metiendo en nuestras casas, mis hermanos. Todas estas ideologías, todo esto nos está llevando a nosotros a una apostasía de la que habla la palabra de Dios que va a ocurrir en los tiempos postreros. Y ya comenzaron los tiempos postreros. Ya estamos en el último tiempo, mis hermanos. Y se ha levantado la apostasía y se ha levantado un, un ir en contra de las palabras de Dios, porque la gente tiene comezón de oír. Tienen comezón de oír la palabra de Dios y no aceptan
la ley de Dios, no aceptan la ley de Dios, mis hermanos. Eso es tremendo para todos, mis hermanos. Yo, como les digo, voy a tratar de que el Señor me dé la oportunidad de tratar de una manera más elaborada temas como el aborto, por ejemplo, temas como el matrimonio, el rol del varón como cabeza de hogar, como cabeza de familia, toda esta injusticia que se levanta hoy en día, ¿no? Que va en contra de la palabra de Dios, todo este rechazo, todo este movimiento feminista también, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude un poco con esto y traer, mirarlo y materializarlo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor con respecto a estas cosas y estos movimientos? Y a estas cosas tan importantes que se nos están entrando porque no estamos cerrando la puerta al enemigo, no estamos cerrando la puerta a estas ideologías y se nos están entrando a nuestra casa. Se están entrando a nuestras casas y no nos estamos dando cuenta, mis hermanos. Debemos estar vigilantes, debemos ser atalayas, atalayas a todo esto que se está viviendo hoy en día en el mundo. ¿Ve? Hoy en día es tan común la degradación del hombre, la dignidad botada por el piso, por ejemplo, como las redes sociales y los influencers que se llaman hoy en día, cómo hacen toda suerte eh, toda suerte de tonterías, por no decir de otra manera, para llamar la atención y para recaudar dinero. Y son una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Y llegan al punto de denigrarse en ellos mismos su propia dignidad, botarla al piso para adquirir adeptos, para adquirir suscriptores y para monetizar, de cierta manera, adquirir dinero. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de una muchacha que ustedes no sé si la conozcan, no sé si hayan escuchado algún momento de ella, que se llama Lili. No recuerdo el apellido, se llama Lili, que en algún momento, hace unos años, a esta chica se le ocurrió la gran idea de batir un récord, pero resulta que ese récord era el de acostarse en un día con más de 100 hombres. Ese era el récord que ella quería. Y entonces a ella se le hizo fácil hacer una convocatoria y acudieron decenas de hombres a, a este llamado. Claro, ahí salieron corriendo todos. Y ella, por supuesto, batió su récord. Logró su cometido. Y esa chica a partir de ese momento se disparó en las redes sociales. En ese momento, cuando su dignidad estaba por el piso, como mujer, su valor como persona estaba arrastrada por el piso, sus cuentas bancarias se crecieron de una manera exponencial. Entonces uno dice hasta qué punto una persona para conseguir dinero llega a tal punto de degradación de su valor como ser humano para hacer este tipo de cosas. Pero resulta que no le fue suficiente el acostarse con 100 mujeres, perdón, con 100 varones, sino que entonces se le ocurrió la gran idea de querer batir su propio récord acostándose con 1000 hombres, con 1000 varones. Y por supuesto, todo el mundo acudió, eran unas largas filas de varones esperando su momento con esta chica. Y lo logró. Logró acostarse con 1113 hombres en 12 horas. Batió su propio récord. Pero ¿a dónde le llegó
¿Es a costa de qué? ¿A costa de qué, mis hermanos? ¿Dónde quedaron sus principios? ¿Dónde quedó su dignidad? ¿Dónde quedó su valor como persona, como mujer? ¿En dónde quedó todo eso? Hoy en día sus padres dicen, mire lo loco de todo esto, mire lo loco de todo esto. Sus padres dicen, tienen una casita y dicen que están vendiendo su casita para dársela, para darle el dinero a esta muchacha, para que esta muchacha pare con esta actividad que está cometiendo. Lo único que tienen estos padres es una casita donde viven ya personas mayores. Y es una casita no lujosa, no una mansión, es una casita normal. Y están dando todo lo que tienen para dárselo a su hija, para que su hija pare con esta locura. Pero ¿saben qué dice ella? Que ella daría todo lo que tiene y se lo daría a sus padres para que ellos cambien de parecer. ¿Hasta dónde ha llegado la locura de la humanidad? Que ella dice darlo todo para que sus padres cambien su mentalidad, para que ellos cambien su mentalidad del bien hacia el mal, para que reprueben lo bueno y acepten el mal. Y es millonaria hoy en día, esta chica, es millonaria. Pero uno dice, Dios mío, esto está totalmente loco, por eso leímos, ay, de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso se presentan este tipo de cosas. ¿Ve? Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo. Ahí se comienza a caer absolutamente todo, mis hermanos. Todo, se comienza a caer absolutamente todo. De construir, tumbar los preceptos bíblicos para construir parapetos y para construir estructuras torcidas, alejadas de los principios fundamentales bíblicos que nos ha dado el Señor. Mis hermanos, vamos a dejar aquí por el momento. Vamos a pedirle al Señor Jesús si nos da la oportunidad de seguir con este tema, de seguir profundizando más específicamente en algunos temas importantes para que el Señor nos siga bendiciendo y podamos tener más defensa de la palabra, podamos tener más fundamento para construir una base sólida con respecto a la familia y con respecto a la dignidad de nosotros como personas. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Quiero preguntarle a alguno de los hermanos si por favor me regala una oración para despedir el mensaje del día de hoy. Amén, pastor. Yo quiero Muchas orar. gracias, Victoria. Muchas No, gracias. El Señor me la pastor. bendiga. Señor Pastor. Jesús, amado. Tranquila, hable. Creo que alguien iba a hablar. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien le abrió el micrófono de pronto? Perdón, pastor, yo interrumpí. Perdón. Joanita, ¿qué nos querías comentar, Joanita? No, quería decir que sí, y que nosotros nos gustaría hacer la alabanza. Qué bueno, qué bendición. Muchísimas gracias. Entonces vamos a hacerlo después de la oración de nuestra hermana Victoria y ahí continuamos con la alabanza. Muchas gracias, Joanita. Señor Bueno. Jesús, Padre amado, Dios de todo el universo, gracias te damos, Señor, por guiar a tu pueblo, Señor, porque tu promesa sigue intacta, Señor, por amor a tu nombre, Señor, por amor a ti mismo, Señor, que eres lo grande, justo y bueno, Señor Jesús. Señor, yo quiero pedirte, Padre amado, con amor y humildad, conforme a tu voluntad, Señor, que nos animes a ser muy, muy valientes, Señor,
para hacer todo lo que tú nos mandas, Señor, para hablar, para hacer testimonio, Señor, para que no sintamos miedo, Señor, de hablar, sino que lo hagamos, Señor, creyendo en las promesas que tú has hecho para nosotros, tus hijos, Señor, sabiendo que queremos estar contigo en tu morada, en tu casa, Señor, que ese es nuestro anhelo, estar contigo, porque tú eres lo más preciado, Señor, tú eres el oro, eres más que el oro más fino, Señor, tú eres la riqueza más grande que puede tener nuestras vidas y nuestras almas, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, bendícelas conforme a tu voluntad, Señor. Te quiero dar gracias por estos días que nos diste, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, que tú conoces, te dimos gracias fue a ti, porque eres tú nuestro Padre, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos diste también una familia, Señor, y la familia más grande que es la espiritual, Señor. Gracias, ayuda a cada uno de nuestros hermanos, de tus hijos, Señor, como lo has prometido, que están dispersos por todos lados, Señor, por todo el mundo. Tú cumples tu promesa a tu pueblo de Israel, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú nos guíes. Estamos dispuestos no por nosotros, sino porque tú eres bueno y eres fiel y has puesto en nuestro corazón el disponer nuestras vidas, porque la vida de nosotros es tuya, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de todos aquellos, Señor, que hacen lo contrario, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor, te amamos, te necesitamos, Señor. Padre amado, tú eres fiel, tú eres bueno. Bendícenos a nosotras las mujeres, Señor. Bendice a estos varones, a cada uno, Señor. Bendícelos, Padre amado. Te pido, Padre amado, por el pastor Luis Alberto. Te pido por Mauricio. Te pido también por el pastor Germán, Señor. Llénalos de ti, llénalos de tu luz, Señor. Ayúdalos, dales fortaleza a ellos como a nosotros, Señor, para seguir y queriendo alcanzar ese premio, el premio más grande que el mundo se ha olvidado y creen que está aquí en este mundo y no saben que solo eres tú, Señor. Bendícenos, Señor. Te pido, Padre amado, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Regálanos más de ti y menos de nosotros. Te lo pido a ti, Padre amado, nuestro único Dios y Salvador, tú, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Victoria. El Señor me la bendiga. Vamos, Eh, Joanita. Pastor, qué pena la interrupción. ¿Puedo compartir una palabra para cerrar Claro, aquí? claro, Willy, por supuesto, claro que sí. Gracias mucho. Pastor, voy a leer, pues, cuando usted pone el caso de esa muchacha, yo he alcanzado a escuchar ese tema y es muy polémico. En el capítulo 16 de Mateo, desde el 25, lo siguiente, la palabra nos dice lo siguiente, 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor no está hablando de los que cumplen sus mandamientos. Aunque pierdan su vida, terrenalmente entendemos nosotros que esa haremos para vida eterna, o sea, hallará la vida. El 26 es el caso puntual, el tema en relación. Dice lo siguiente, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las personas, y este caso en específico, pero como en general, buscamos todo lo que es a veces del mundo. Y en nuestra pretensión o nuestra intención aparentemente es buena. Obviamente entendemos desde el punto de vista de que el que no trabaja no come, pero yo lo digo más es cuando se sujeta a ese amor y a esa oración y a la vanidad, a lo que es vacío. Y como pasa en este caso, pasa con muchos otros casos. Nos llenamos de vanidades, perseguimos la riqueza, perseguimos la vanidad de la belleza, no tanto así que modificamos nuestros cuerpos y así sucesivamente. Nosotros
El cuerpo nuestro es el templo del Señor. El cuerpo nuestro no nos pertenece. Es el cuerpo del Señor Jesucristo y hay que honrarlo. Bueno, pastor, este era mi aporte en relación a ese tema en específico. Amén. Muchísimas gracias, Willy, por cerrar con broche de oro con este aporte tan valioso, que nos da una visión más clara de realmente lo que está pasando, y no solamente con esta chica, sino con muchos otros casos también que se presentan en el mundo hoy en día, ¿verdad? ¿Qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Bastante un interrogante que deberíamos nosotros tener, ¿cierto? Como lo dijimos en el salmo que leyó nuestra hermana Victoria al principio, nuestro propósito de vida debería de ser siempre el que cada cosa que nosotros hagamos nos encamine, que nos lleve de la mano a tener ese objetivo que es el de gozarnos y de llevar una vida eterna con el Señor, de gozarnos viendo su belleza y su hermosura, ¿verdad? Qué bendición. Muchísimas gracias, Willy. El Señor me lo bendiga. Muchas gracias por este aporte. Vamos entonces, Joanita, con la alabanza. Alabemos al Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Te amo, Jesús, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jesús, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y mi clamor llegó delante de Él a tus oídos, a tus oídos. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jesús, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Gloria al Señor Jesús. Muchísimas gracias, Joanita. Vela, Señor te bendiga, mami. Qué canción, qué alabanza tan hermosa. Muchísimas gracias a las dos por esa disposición y por cantar esa alabanza tan hermosa al Señor. El Señor me las bendiga. Mis hermanos, amén, gloria a Dios. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga. Nos vemos si el Señor nos da la oportunidad el día martes con el estudio bíblico, y dentro de 8 días, en nuestro hermoso día de reposo, nos veremos con otro mensaje de la palabra de Dios. Un abrazo, mis hermanos, que pasen una excelente semana.